Las tesis de Prebisch y Singer sobre el deterioro de los términos de intercambio. Para analizar las tesis que proponen ambos autores, tenemos que situarnos en tiempos y en el cual ellos escriben. Cuando ellos escriben, lo que encuentran del análisis que realizan es que las teorías del comercio internacional en ese momento solamente trataban de demostrar que los países se relacionaban comercialmente solo porque encontraban beneficios, ¿sí? ¿Por qué? Por menores precios, ¿sí? Entonces, a mayor cantidad que podían comprar en otro país, lograban un menor precio. Y de esta forma, lo que hacían es que cada país se especializara en aquellos productos que lograba producir a un precio más bajo, ¿sí? Y de esta forma comercializaban los países. ¿Qué pasa? Bueno, el libre comercio en este caso solamente se justifica por esto, porque bueno, unos países logran producir a un costo más bajo que otros. Entonces, algunos países van a tomar un carácter de consumidores y otros de productores, ¿no? Entonces, estas teorías lo que hacen es abordar el problema desde un punto de vista en el cual los países no solo se los considera consumidores, sino que además ponen un énfasis en su situación como productores, ¿no? Entonces, unos van a producir, los otros van a consumir. Básicamente, por ello explican el comercio internacional. De esto nos va a dar un patrón, ¿no? Esta perspectiva que ellos tienen, que ellos ven del comercio internacional, nos da que los menores precios implican ganancias a algunos países, ¿sí? Mucho más que a otros, ¿sí? Entonces, encontramos una cierta eficiencia por algún lado, pero ¿qué pasa? Hay una reducción del ingreso nacional por otra. Esto lo que produce es que algunos países se benefician más que otros en el intercambio, porque se genera un patrón, ¿sí? Un patrón en el cual unos se tienen que especializar en determinados productos y otros en determinados productos, ¿sí? Bueno, este sería como el marco más general del resultado que se da del libre comercio, ¿sí? Sin que intervenga nadie más que los agentes comerciales. Entonces, ¿qué pasa? Los primeros escritos que realiza Prebisch los cruza con los argumentos que realiza Singer sobre este patrón que crea. Y ellos lo que consideran que en este juego de intercambio en el cual algunos países se los considera como consumidores y a otros como productores, se da como un deterioro secular de los términos de intercambio. Y cuando digo un deterioro secular me refiero a que se repite con los siglos, ¿sí? Que a través del tiempo se termina repitiendo de modo constante. Profundicemos un poco más en el análisis que realizan Prebisch y Singer. Ellos analizaron el comercio internacional, ¿sí? Y evaluaron que los términos de intercambio habían sido favorecidos para aquellos países que habían sido emergentes. Y cuando decimos aquellos países emergentes, nos referimos a aquellos que lograron realizar un salto importante en la economía de su país, ¿sí? ¿Qué pasa? Ellos lograron una mejora en cuanto a los intercambios que realizaban con respecto al conjunto de los países que venden productos primarios, que este también se vio incrementado. Pero ¿qué pasa? A ver, estos países que son los emergentes, que lograron un salto económico, como todos, no pueden destinar el 100% de sus recursos a todos los sectores, sino que siempre deciden seleccionar aquellos sectores que van a destinar más atención, y fue en el caso de las industrias. Entonces, desestiman un poco el sector agropecuario y proceden a importar estos productos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esos productos que decidieron ellos proceder a importarlos, lo están realizando de países como nosotros, ¿no? Entonces, bueno, dicen, sí, por un lado se produce un salto económico de los países emergentes y también vemos que
creció la demanda de las materias primas, de alimentos más que nada, por parte de estos países emergentes que son más que nada los gigantes asiáticos, que acá una gran parte de esta demanda se la lleva China, ¿no? Y dice, bueno, que algunos productos manufacturados fueron en descenso. Pero ¿qué pasa? Esto también es parte de un cambio en la matriz de estos países, ¿sí? Que deciden profundizar otros sectores. A ver, ¿qué pasa? El sector del agropecuario, ¿sí? Más que nada nosotros, el sector que vende commodities agrícolas, en algún momento va a haber disminuido su demanda. ¿Por qué? Porque cuando se acomoda este sector, ¿sí? Que se dedicó más que nada a la industrialización, en algún momento volverá a los niveles que tenían antes, ¿sí? En cuanto a la producción de productos primarios, porque es un sector que por un tiempo determinado lo desatiende hasta que logra equilibrar, ¿sí? El sector de manufacturas con el sector agropecuario. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estos dos sectores se equiparen, este país va a demandar menos productos agropecuarios. Eso es el primer planteo que ellos realizan. Continuando el razonamiento anterior, en el cual evaluábamos que en algún momento la demanda que realizaban estos países emergentes respecto a las materias primas en algún momento iba a decaer, ¿sí? Encontramos que en este proceso, si bien la demanda de los productos de los commodities agropecuarios aumentaba, luego iban a tender a la baja. Y cuando tiendan a la baja, ¿qué pasa? El sector que de los países emergentes iba a tener un poder mucho más alto que el que tiene los países que venden commodities agropecuarios. Entonces, ¿qué pasa en este proceso? Cuando el sector agropecuario no logró reconvertirse, lo que produce es una pérdida de poder relativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, siempre se da que los países emergentes, al tener personal más capacitado, se encuentra con un poder de negociación totalmente distinto a aquellos países que son de periferia y que no logran reconvertirse y se quedan estancados en productos primarios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto se lleva a una pérdida del salario de estas personas, porque ante el temor de perder sus trabajos, ¿qué pasa? Ellos se logran someter, ¿sí? Se someten a pérdidas del salario. Y cuando hablamos del salario, siempre hay un sector que lo representa y es el sindicato. Entonces, no es lo mismo el poder que tiene un sindicato de un país emergente que está empoderado a un sector agropecuario, ¿sí? Que sabe que son salarios de temporada, básicamente. Entonces, el poder en la negociación que tienen ambos es muy distinto, ¿sí? Es totalmente dispar. Entonces, de esta forma, ¿qué pasa? Cuando llega el momento de las negociaciones, por la caída de la demanda, el país que exporta productos commodities agropecuarios se va a ver en desventaja y va a tener que aceptar las condiciones que imponga el país emergente. Continuando el análisis anterior que realizaban Prebisch y Singer con respecto a esa diferencia que hay en el poder de los sindicatos de los distintos países, ellos lo que hacen es profundizar un poquitito más en cuanto a ese mecanismo de transmisión de la productividad. ¿Y a qué me refiero con ello? Bueno, en ese mecanismo en el cual yo te vendo a vos mis productos primarios y vos me vendés a mí tus productos manufacturados, ¿sí? Ellos lo representan con una fase creciente del ciclo, ¿sí? En esta fase creciente, si lo analizamos, puede ser como una campana, como una montaña, ¿sí? Una montaña cuando la estamos subiendo, bueno, ¿qué pasa cuando subimos esta montaña? Bueno, ellos plantean que la demanda de manufacturas
era mayor a la oferta, ¿no? ¿Por qué? Porque estos productos emergentes lo que hacían era lanzar al mercado productos que todo el mundo quería, ¿sí? Entonces todo el mundo demandaba y ellos no alcanzaban a abastecer esta oferta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ellos aumentaban los precios, ¿sí? Esto es básicamente por ley de oferta y demanda. Entonces, ellos aumentan sus precios y de esta forma también aumentan sus ingresos, ¿no? Y al mismo tiempo, de modo proporcional, un poquito proporcional, podemos decir que aumentaba la demanda de los productos necesarios para llevar a cabo estos procesos de manufactura, ¿no? Porque dijimos anteriormente que ellos no lograban destinar todos sus recursos a todos los sectores, sino que decidían dedicarse a un solo sector, desatendiendo al otro sector. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Ellos tienen una demanda muy grande de sus productos manufacturados que no logran abastecer, entonces dicen, bueno, nos dedicamos solamente a la producción manufacturera e importamos aquellos productos que son primarios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En este proceso, en esta montaña que yo les decía recién que íbamos subiendo, este aumento de precios, ¿sí?, que ellos hacen por ley de oferta y demanda, es bastante relativo en cuanto al nivel que pueden aumentar los precios primarios que también vieron incrementada su demanda. ¿Y qué pasa? Claro, los productos primarios tienden a aumentar de modo proporcionalmente a un nivel más bajo que el que aumentan los productos manufacturados, ¿sí? ¿Y esto en qué se traslada? Se traslada en salarios, básicamente, ¿sí? Que nos quedarían salarios de centro muy altos con relación a los salarios de la periferia. Y ellos lo explican por dos razones. Bueno, expliquemos ahora entonces por qué Prebisch y Singer plantean dos cuestiones en cuanto al motivo por el cual los ingresos de las personas que están en el centro siempre van a ser mayores a los ingresos que perciben las personas que están en los países periféricos. Y ellos plantean, por un lado, la razón estaría porque, bueno, hay mayor competencia entre el capitalismo, ¿sí? El capitalismo se pelea para contratar una mayor cantidad de fuerza de trabajo, ¿sí?, en estos sectores. Y la otra es, bueno, una mayor presión que ejercen los obreros para participar cada vez más del producto incrementado, ¿sí?, que sería el valor agregado. A ver, traduzcamos un poco esto. Nosotros veníamos hablando de esa montaña, ¿no?, que yo les decía, que en la montaña cuando la subíamos encontrábamos que, bueno, los países que eran emergentes tenían una demanda muy alta de sus productos, ¿sí?, que era mucho más que la oferta. Entonces, acá ellos veían incrementar sus ingresos. Pero ¿qué pasa? Cuando estos productos en un momento dejan de ser productos estrellas, como decimos nosotros, ¿no?, que son aquellos que se venden un montón y que nadie más los fabrica, hasta que en un momento los demás países logran copiar estos productos y se logra producir en otros también, estos países entran en una fase menguante, ¿no?, en el cual entran en decaída, como todos los productos, ¿no? ¿Y qué pasa en esta fase menguante, cuando estaríamos bajando esta montaña? Bueno, ellos presentan que la oferta de las manufacturas en el centro va a seguir siendo mayor, la oferta va a ser mayor que la demanda, ¿no? Entonces, cuando subíamos la montaña encontrábamos, por un lado, que la demanda era mayor que la oferta. Ahora, cuando estamos bajando esta montaña, que ya el producto está mucho más comoditizado, podríamos decir, muchos países ya lo producen, entonces ahora hay más oferta que demanda, hay más personas que producen a los que quieren comprarlo, ¿no? Entonces, esta situación va a disminuir la demanda también de los productos primarios, porque los países deciden, bueno, ahora, como son productos primarios y no requieren de gran elaboración, ellos mismos pueden volver a destinar sus recursos a los productos primarios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá baja la demanda de los productos primarios, ¿sí?
Y bueno, acá estaría perdiendo también poder los países que son de periferia, vuelven a perder poder frente a esta baja que tienen la demanda, ¿no? Baja la demanda de los productos manufacturados y va a bajar también la demanda de ellos. Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa? Los sindicatos, nuevamente, no están en condiciones de afrontar y hacer frente a esta situación porque ellos son débiles ante esta situación, ¿sí? No tienen el poder para, digamos, enfrentar a un país emergente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay situaciones que plantean los keynesianos, es que los salarios son inflexibles a la baja, pero esto sucede más que nada en los países emergentes, no en los países que son de periferia como nosotros, ¿sí? Nosotros realmente somos, sería, ¿no?, en este caso, una clase obrera que es débil, entonces la fuerza del sindicato nuestro es débil. Entonces, en este caso, los ingresos y los salarios se van a ver reducidos, ¿sí? Por cuestiones que a veces quedan por fuera de lo que es legal, ¿no? Entonces, estos países que hablamos recién, que son los emergentes, tienen sindicatos muy fuertes, que cuando están en la fase descendente de sus productos, ellos no van a bajar sus salarios, ¿sí? En cambio, nosotros que no tenemos sindicatos que realmente sean fuertes, lo que va a producir es que a nosotros de modo indirecto se nos reduzcan los salarios. Entonces, estas son las cuestiones que hacen a que tengamos un deterioro en nuestros términos de intercambio. Bueno, y a modo de concluir un poco el razonamiento que realizan sobre los diferentes poderes relativos que tienen los sindicatos de los países de centro contra los de la periferia, lo que plantean básicamente es esto, que en la fase ascendente, cuando a todos los países les iría relativamente bien, los que tienen mayor poder para hacer aumentar proporcionalmente su sueldo más son los países de centro, ¿sí? Estos que son, por lo general, personal calificado, logran un aumento de sueldo mucho más alto en proporción a lo que lo logran los países de periferia, ¿sí? Que ellos no logran un aumento de sueldo mucho más alto en proporción, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a la fase descendente de esta montaña que yo les decía, ¿qué pasa? Los países de centro logran no ver disminuidos sus ingresos, pero en cambio nosotros los de periferia sí, ¿sí? Y esto es lo que ellos analizan a lo largo de la historia, que se repite de modo secular, ¿sí? Esto se repite de modo casi constante. Argumentando a favor del razonamiento que realiza Prebisch, Singer presenta otro motivo más por el cual notan que se produce un deterioro en los términos de intercambio, desfavoreciendo a los países que son subdesarrollados. Y él lo presenta diciendo que las diferencias en las elasticidades ingreso de las demandas llevan a producir estos deterioros, ¿no? A ver, ¿qué sería? Es lo que plantea que la especialización que nosotros, los países subdesarrollados, tenemos, ¿no?, que es básicamente de exportación de alimentos y materia prima, y los exportamos hacia los países desarrollados, lo que hacemos es, de este modo, favorecer un flujo de inversión extranjera directa, ¿sí?, de estos países hacia nosotros. Pero esta inversión extranjera directa hacia nosotros nos perjudica. Y él más que nada, Singer, plantea tres motivos por los cuales él considera que nos estaríamos perjudicando accediendo a esta inversión extranjera directa. Y presenta, por un lado, que dice que de esta forma se traslada la mayoría de los efectos benéficos y acumulativos de inversión a su país de origen.
O sea, dice que si una empresa viene a explotar nuestros recursos naturales, se lleva la mayor ganancia hacia su país. Esto lo podemos ver más que nada en las empresas mineras, ¿no? Y hoy más que nada lo vemos en esas empresas chinas que vinieron a, a explotar las mineras a cielo abierto. En Neuquén hay una en particular, sí, que lo que hacen ellos es venir a explotar, dejando en nuestro país las consecuencias que dijimos que son externalidades negativas, dejándolas a nosotros y ellos llevándose las ganancias, ¿no? Eso es lo que plantea Singer. La segunda, el segundo argumento que plantea es que, bueno, nosotros sesgados, ¿no?, los países subdesarrollados hacia esas actividades que son de menos oportunidades, se genera un progreso técnico para los otros, ¿sí? Más que nada para los países desarrollados, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicaríamos solamente a esas actividades primarias que consideramos que son lo mejor que hacemos y no nos damos oportunidad para realizar progresos técnicos, ¿sí? Eso es lo que plantea en este punto. Y el tercer punto que plantea es que, bueno, de este modo, esta inversión extranjera directa, que afectaría más que nada a nuestro sector primario, afecta a los ingresos por exportación, porque dice que, bueno, se exporta todo materia prima y esto sigue deteriorando nuestros términos de intercambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como que nos seguimos especializando dentro de esa montaña que hablábamos anteriormente. Recapitulando y tratando de hacer un resumen sobre lo que plantea Singer en cuanto a las diferencias en las elasticidades ingreso de la demanda, el punto más importante que ellos abordaban es que cuando la inversión extranjera directa llega a estos países que están en desarrollo, tienden a marcar más la matriz de desarrollo que tienen. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, a ver, si nosotros somos un país que se dedica más que nada al sector agropecuario, tienden a marcarlo más, a atraer inversión extranjera que saque solamente la materia prima de nuestra tierra y no tienden a fomentar un desarrollo tecnológico, ¿sí? No vienen a apostar a eso, sino que solamente vienen a sacar lo que es materia prima para ellos, llevándose esta materia prima a las casas matrices que están en sus países de origen y ellos ahí produciendo una elaboración de los productos que luego nos lo venden a nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En este reparto de la productividad, ellos, supuestamente lo que ellos plantean, ¿no?, es que la inversión extranjera directa viene disfrazada de progreso técnico, progreso económico, cuando en realidad solamente lo que hace es marcar esta montaña que yo les venía hablando, de modo tal que cada vez perdamos más poder de compra. Entonces, a modo de conclusión final, ¿qué tenemos? Bueno, lo que Singer plantea al final es que, bueno, este fenómeno en el cual se deterioran los términos de intercambio, más que nada para los países subdesarrollados, está relacionado con la baja elasticidad de ingreso de la demanda que tenemos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Recordemos el término que significa elasticidad ingreso, a ver cuánto yo cedo o no y respondo, ¿no?, cuando mis ingresos aumentan o bajan. O sea, nosotros y los países subdesarrollados tienen una baja elasticidad porque los ingresos no suelen variar mucho y siempre destinamos mayor porcentaje de nuestros ingresos a la alimentación. Entonces, nuestro patrón de consumo es así, es una baja elasticidad, ¿sí? ¿Y qué pasa? Los otros países, los países desarrollados, no, ellos tienen una capacidad de ahorro más alta que nosotros, ¿sí? Y lo que plantea también es que hay una baja elasticidad ingreso también de la demanda para los productos de materia prima. A ver, ¿qué pasa? La materia prima cada
cada vez más está siendo sustituida por materiales sintéticos, ¿sí? Entonces, nosotros como país dedicado a la exportación de materia prima, cada vez vamos a ver reducido nuestro mercado. La oferta, la demanda que vamos a tener cada vez va a ser menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora se están sustituyendo estos materiales primos, ¿sí? De la naturaleza por materiales sintéticos. Entonces, estamos perdiendo mercado por este lado y además tenemos un patrón de consumo que no nos beneficia. Entonces, todas estas cuestiones hacen a que los países subdesarrollados pierdan poder de compra.